qué regulaciones, qué leyes nos llevan a la perturbación y cuáles de ellas nos dan esta estabilidad. Y las que generan perturbación pues son las que requerimos poco a poco regresar a este campo de lo racional para evaluarlas, reflexionarlas, poder medirlas, poder observarlas desde diferente perspectiva, que es la parte interesante de lo que va estableciendo Trek, ¿no? Cómo nosotros mismos pues nos permitimos precisamente el evolucionar nuestros aprendizajes para poder crear experiencias estables en el mundo, en el caos que está en la propia naturaleza del movimiento, ¿no? El movimiento a veces es armónico, a veces es caótico, pero es movimiento. La forma como nosotros interactuamos con ese movimiento es esta perspectiva que Ellis va a establecer como el punto primordial de la TREC en relación a la autonomía. Cómo nosotros nos regulamos a nosotros mismos ante determinada situación. Mencionaba, ¿no, Higuita, hace rato al principio, pues esta situación que nos ha movido en cuanto a esta pandemia y que se sigue moviendo y que sigue poniendo de manifiesto cómo nosotros mismos nos autorregulamos. En encontrar experiencias, relaciones y situaciones estables a partir precisamente de esa autorregulación. ¿Sí vamos? Entonces nuestras experiencias pues nos llevan a identificar cuáles son los aprendizajes que operan sobre nuestro campo de experiencia. Entonces vamos a trabajar un poquito con esto para identificar precisamente cuál es el papel de nuestros aprendizajes y las creencias dentro de la experiencia, porque ahí es donde vamos a desarrollar estos causales de perturbación que son los mecanismos de ajuste. ¿Sí me siguen? Sí. Sí, maestro. Sí, Carlos. Gracias. El ejemplo que pone ahorita de la autonomía nos puede dar estabilidad o perturbación. Yo lo veo de la siguiente manera. Por ejemplo, una persona autónoma puede incluso vivir en soledad, ser soltero. Si no eres tan autónomo, quizá eso te genera una perturbación. Y quizá es necesario que tú vivas en compañía, familia, esposa, amigos, etc. Entonces, yo creo que quizá por eso todos somos diferentes y todos como que tratamos de mantener situaciones de vida diferentes. Hay quien es exitoso en una familia, hay quien es exitoso viviendo en pareja o viviendo solo, pero es diferente para todos. Entonces, esa autonomía, si te genera perturbación, pues simplemente no la busques, busca un acompañamiento, vivir más como independencia fiscal o en correlación con otras personas para que te genere estabilidad. Pero yo creo que aquí lo más importante es que te genere estabilidad. El estar solo, el estar acompañado, el estar en familia, el estar en sociedad, y ahí está la clave. Y es lo que a ti como persona te genera estabilidad. Si es ser autónomo, adelante. Y si es no serlo, tendrás que buscar esas correlaciones para poder lograr tu estabilidad. Desde luego. Hablando de las perturbaciones, es como tú respondes a la propia experiencia y tu relación con el mundo, de acuerdo a los aprendizajes que tengas y de esa manera como los pones en el mundo. Y si te genera perturbación, pues bueno, eso es lo que tienes que trabajar, estando solo o estando en relaciones. Claro. O sea, porque hay esas dos distintas, bueno, puede haber más distintas, pero bueno, hablando de esas dos, tú decides de qué manera estar, porque te produce estabilidad, equilibrio, pero aún así, como hay otros aspectos de la vida y de las situaciones que se presentan en donde tú das una respuesta y a veces son perturbaciones, que como decía Memo al principio, si no las vemos,
es porque están de manera inconsciente. Y entonces eso es lo que nos hace tomar conciencia para ver qué podemos hacer con ello, ¿no? Sí, es una relación que parte primero con nosotros mismos, de poder identificar, pues precisamente cuál es nuestra necesidad. Realmente, qué es lo que está generando esa necesidad de compartir la vida con alguien o quedarme soltero. Al final, cuando nosotros auténticamente conectamos con esa necesidad, pues entonces también vamos a tener una mayor capacidad de transformarla en una experiencia tangible en el mundo. En una experiencia tangible en el mundo. Yo, a lo mejor como en esta parte la preferencia sexual, y como hablabas del rasgo, yo creo que también todos, y esa es una idea mía, en alguna parte de nuestra experiencia de vida requerimos sacar algo, como trivialmente le dicen, del closet, ¿no? Es decir, aceptar que esa necesidad está latente en nosotros y tener la capacidad de llevarla a la expresión en el mundo, de volverla tangible. Y hablaba de la preferencia sexual porque ahí se asocia esta expresión de salir del closet. Pero ¿en qué partes nosotros requeriríamos sacar esas necesidades del closet? ¿No? De decir, acepto que quiero viajar y no dejarlo ahí guardado como algo que es una necesidad que vamos llevándola a la resignación. O como las personas, digo, tomando estos ejemplos, como las personas que no se atreven a salir de sus relaciones tóxicas, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Porque creen que es lo que merecen y así aprendieron y quieren estar ahí siempre y no salir de esa parte del closet de yo no quiero esto para mí. Totalmente. ¿No? Y en esta parte de continuidad, pues vamos a ver que en este sentido nos sirve esta parte de la TRE. Decir, a ver, ¿qué hace que no rompa esta relación tóxica? Pues tal vez en la parte que no veo hay una creencia de decir, ¿quién me va a querer? ¿Qué te hace pensar que tienes que estar ahí, no? Sí, y eso nos lleva a una creencia todavía más profunda de nosotros mismos, de decir, no valgo más que esta relación. Sí, entonces, esa persona ya no voy a hacer nada. Sí, exactamente. ¿Quién me que va a cuántas veces aceptar? no lo hemos escuchado en amigos, familiares y todo, ¿no? En el folclore. Exacto. Ahora, no vamos a decir escuchado, porque estamos tratando de ver los comportamientos. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Aparte lo hemos visto. Digo escuchado porque te lo dicen. Digo, me refiero a escuchado porque siempre te dicen, es que no voy a poder vivir sin esa persona, ¿no? Claro. Y lo ves, que así es, que no salen de esas relaciones tóxicas porque tienen ese miedo a ver qué hay más allá, ¿no? Sí, totalmente. Porque no es de miedo de lo que conoces, sino de qué va a haber después de esto. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, totalmente. En esta relación o en esta asociación de comportamientos, es importante observar para qué nos sirve la forma como nos estamos comportando, que tiene una función. Por eso esta parte de los mecanismos de ajuste se vuelven sumamente evidentes. Y al ser evidentes, quiere decir que lo que la persona está creando como experiencia le permite de alguna forma seguir funcionando con sus aprendizajes, con sus modelos, con sus carencias, con sus marcos de referencia. Y ahí encuentra pues este sentido de presencia en el mundo, o esta parte existencial que mencionaba Carlos al principio. Sí, Vero. Mecanismos de ajuste y mecanismos de defensa van de la mano. Los mecanismos de defensa son unos de los mecanismos de ajuste. Es decir, los mecanismos de ajuste son 4 categorías. Y una de esas 4 categorías son los mecanismos de defensa. Okay. Gracias. ¿Sí? Entonces, ahorita los vamos. ¿Cuáles son los otros 3? Bueno, vamos a llamarle
no mecanismos, sino ajustes. Ajustes de defensa, o si le quieren poner mecanismos de defensa, pero primero vamos a hablar de los ajustes, ¿no? Son ajustes. ¿Qué hacen los mecanismos de defensa? Pues lo que dice defensa, defenderte. Permitiéndonos sentirnos vulnerables. Te ponen a la... Protegernos, Protegernos, ¿vale? estar vulnerables. Entonces, los mecanismos de defensa, como le estamos llamando en este momento, son ajustes de protección. Cuando sentimos que requerimos protegernos, creamos un mecanismo de defensa. Sí, por ejemplo, que nos van a asaltar o algo, entra ahí nuestro mecanismo de defensa. Sí, así es. Gracias. Ahora, es importante diferenciar estos mecanismos que acabas de mencionar, Olga, ¿no? Porque la experiencia tiene dos elementos, ¿no? El primero, que tiene que ver con las condiciones del entorno. Es decir, una parte de la experiencia se genera a partir de lo que yo percibo de las condiciones del entorno. Entonces, si alguien me va a asaltar, o si yo estoy en esa situación, en esas condiciones, esa parte de la experiencia se va a basar en un elemento más instintivo de protección. Sí, no sé si me explico con esto, Olga. Sí. ¿Vale? Eso se llama instinto de supervivencia. Exactamente. Este instinto nos permite generar una protección para sobrevivir. Que es diferente a si yo genero una protección porque pienso que alguien me va a abandonar o me va a lastimar. Ya no es un elemento instintivo, sino es un elemento cognitivo que está generando la experiencia. Esa es la otra parte de la experiencia. Exactamente, esa es la otra parte. ¿Es una experiencia qué, perdón? ¿Cómo, Leti? Sino cognitivo. O sea, cuando alguien me va a abandonar es una experiencia más de vida, ¿verdad? No, cognitiva. Porque... Es una experiencia que parte... Las experiencias se sitúan en dos perspectivas: ascendente y descendente. Esto ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Sí, maestro. ¿Cuál es la ascendente? La que va para arriba. Ok, y esa parte que va para arriba, y que sí, por eso se le llama ascendente, porque incluso biológicamente así funciona, ¿no? Hacia arriba, es decir, nuestros sentidos están conectados al tallo cerebral, ¿no? Donde el bulbo raquídeo es el primero que se encarga de procesar los estímulos que provienen de la vista, del oído, de la dermis, del olfato, del gusto. Entonces, esta parte ascendente es que primero llegan ahí. Ahí
van a pasar por un filtro que tiene que ver precisamente con esto que decía Carlos, que es el filtro de sobrevivencia. Y ese filtro de sobrevivencia se llama sistema autónomo. Si nuestros sentidos pasan por ese filtro del sistema autónomo y el sistema autónomo desde nuestra parte instintiva identifica un riesgo en cualquiera de los sentidos, se activa. Y cuando se activa, entonces lo que comienza a funcionar es su elemento parasimpático, es decir, nos pone alerta, aumenta nuestra capacidad o nuestro tono muscular, nos permite tener una disposición para alejarnos o para afrontar, pero eso es instintivo o se conecta con la parte instintiva. Si me siguen, en algún momento creo que les mencionaba la alarma sísmica, ¿se acuerdan? La alarma sísmica está diseñada, la frecuencia y la tonalidad de la alarma sísmica la generó un grupo de ingenieros, y dentro de esos ingenieros había ingenieros, se me fue el nombre, ingenieros en música, ingenieros musicales, que encontraron esta frecuencia que en automático cuando la persona la activa genera... ¿Perdón? Ingenieros de sonido. Ingenieros de sonido, gracias Carlos. Estos ingenieros de sonido identificaron que ciertas frecuencias generan ciertos estados desde la parte instintiva. ¿Ustedes vieron la película de Naranja Mecánica? Sí. Ya ven al cuate este que lo... Sí, yo la vi. Que lo ponen con música clásica y lo ponen a observar imágenes de violencia y cómo lo que generan es un programa, es un anclaje que cuando él escucha música clásica, en automático su cuerpo genera un malestar que deriva en síntomas biológicos como es el vómito, como es la parte de la sudoración, la parte de pérdida del tono muscular, como desguanzamiento que le llamamos, ¿no? Entonces hay ciertas frecuencias auditivas, así como hay ciertas imágenes o combinación de colores y formas que generan ciertas reacciones en el cuerpo. Y entonces la alarma sísmica es una frecuencia que descubren ellos que cuando la escuchamos, en automático el sistema autónomo se va a activar, es decir, nos va a poner alerta. En cuanto la escuchamos, nos va a poner alerta, aunque seamos la persona más calmada y más ecuánime ante esa situación. Cuando escuchas ese sonido, tu cuerpo entra en un estado de movimiento de alteración. Ay, sí, porque hasta el sonido es así. Reacciona el cuerpo, ¿no? Exactamente, y reacciona el cuerpo porque se activa el sistema autónomo, el parasimpático. Sí, Luis. Esto tiene que ver con una parte del cerebro que se llama, es un cerebro primitivo que todos los seres humanos tenemos, que se llama zona límbica. O el reptiliano, ¿no? El reptiliano, la parte del cerebro que en la evolución nos quedó, digamos, de los dinosaurios, de los reptiles, es muy parecida a lo que tiene actualmente un reptil. Nosotros tenemos en las capas del cerebro, en la parte interna, ahí está la zona límbica, y es la que ya viene con esa información genética también, de todas esas reacciones de lo que estamos hablando. Y aquí entra el mecanismo de defensa y la protección, la huida, pero es importante saber que viene el fondo, ahí es el cerebro reptiliano o zona límbica. Sí, desde luego. Pues esto tiene que ver con la sobrevivencia, con la parte de la sobrevivencia, ¿no? Ahorita que mencionaba Luis, ¿no? Esta parte,
Ustedes no sé si alguna vez vieron los berrinches de Chabelo, Sí. ¿no? Cuando hacía el berrinche, como Se ahogaba dejaba de solito. respirar, ¿no? Así Se ahogaba solito. se ahogaba solito. Y dice, ¿por qué nadie nos podemos suicidar de esa forma? Es decir, ¿por qué nadie dice, a ver, ya, adiós mundo cruel, o como decía, se me olvidó el nombre de La vida no vale nada, ¿cómo se llama? José José Alfredo Alfredo Jiménez. Sí, así es. Entonces, ¿por qué no podemos culminar con nuestra vida así? Voluntariamente decir, pues dejo de respirar ya, porque actúa este instinto de sobrevivencia y es el que nos va a hacer tomar la bocanada de aire Y en los para bebés, sobrevivir. y en los bebés sí pasa porque no lo tienen desarrollado todavía ese instinto de supervivencia, ¿no? Que Por eso la se muerte supone- cuna, ¿no? Que Ajá, la llaman. muerte cuna, que dejan de respirar los bebés. Entonces ellos todavía no tienen a lo mejor desarrollado esa parte de sobrevivencia. Bueno, Y esa dejan de parte respirar. es... Es que no sé por qué se da entonces en ellos que dejan de respirar. Pues en realidad no hay todavía Algo científico. algo que permita saber por qué se da Ajá. la muerte cuna, por eso no hay nada que pueda prevenirla, Ajá. ¿no? Lo que hay formas de Sí. corregir o de cuidar De cuidar. cuando esto pase, pero no de Los prevenirla. mueren. Sí. Yo conozco unos que se dejan así morir porque se dejan engordar tanto y esa sería la muerte cuina. Sí, desde luego tenemos un gen autodestructivo también, ¿no? También. Sí. Es decir, actuamos con prácticas pues a veces hasta autoagresivas, ¿no? Hacia nosotros mismos y no nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta, pero a veces Los no matamos observamos lentamente. cómo cambiarlos, ¿no? No lo sé, tomar Coca-Cola, fumar, el exceso de azúcar, de grasa, sabemos que no nos hace bien. Pero qué rico Ah, es. exacto, pero vamos a encontrar muchas justificaciones No, pero qué en muchos rico es. momentos para seguirlo haciendo. Los taquitos. Y ahorita en las envolturas ya te ponen ahí casi un cuarto del sobre, exceso de azúcares y pues no ha bajado gran cosa. Sí, porque en realidad no es una cuestión de saberlo o no saberlo. Bien. Es una cuestión de un estilo de vida que cada uno de nosotros tenemos o vamos adoptando de acuerdo a los hábitos, de acuerdo a las actividades y a las prácticas que tenemos cotidianamente. Sí, porque aparte ni siquiera de lo económico, porque no están tan baratos Sí, no. y se consumen. Desde luego que sí. Y a veces hasta los volvemos elementos esenciales dentro de nuestros hábitos, ¿no? En la parte de nuestros hábitos. Sin embargo, esa es la parte de domesticación que nosotros hemos hecho, ¿no? Acerca de nuestros propios instintos. En la biología natural, esta parte del estudio de la sobrevivencia hace un estudio de las personas que se encuentran a veces en situaciones sumamente adversas, como le llaman sobrevivientes, y lo que observan es que esta propia inteligencia biológica desde la naturaleza los lleva como al encuentro con lo que necesita el cuerpo. Entonces o hacen el estudio, ¿no? De esta parte sobrevivientes, y dice el sobreviviente dice, no, pues al principio pescábamos y comíamos la carne cruda del pescado, pero lo que era la carne. Y de repente comenzamos a tener una atracción de comer los ojos de los pescados. Y entonces explican desde esta parte biológica que el cuerpo necesitaba Fósforo. cierto, ¿cómo se le llama? No es mineral, cierto componente, digamos, para el cuerpo
Y dice, y le llevaba a consumir esa parte, ¿no? Entendiendo que eso lo tenía, exacto, en la parte instintiva. Y a veces así, ¿no? Dice, me antojan las cebollas, dice, no sé por qué, se me está antojando la cebolla en la comida. Los antojos y a la mujer cuando está en el embarazo. Exacto, esa parte de los antojos desde la parte de la inteligencia biológica, como el cuerpo también genera esa parte de atracción hacia lo que necesitamos. Hay tribus en África. Nutrientes, era lo que quería decir. Hay tribus en África que solucionan los dos problemas que tienen con un acto. Le ponen una sonda aquí a un buey y lo están drenando la sangre. Y ahí beben y comen. ¿Sí? Sí, yo creo que esta parte a veces No hay agua. de domesticación que tenemos, pues a veces nos ha llevado también a no hacerle caso a esta parte instintiva que nosotros tendríamos hacia la sobrevivencia, hacia la parte de la sobrevivencia, ¿no? En donde precisamente nuestro comportamiento de sobrevivencia nos llevaría a encontrar prácticas que promuevan esa parte de sobrevivir y no lo opuesto. Sí, maestra Eli. Esto también tiene que ver con la educación, por ejemplo. Una sopa nos hace recordar el alimento que nos daba mamá. Ajá. Entonces, para mi organismo es agradable recibir una sopa por ese recuerdo, ni siquiera por los nutrientes ni por otras cosas. Entonces, por ejemplo, a los niños que las acostumbran a la coca desde chiquitos, yo he visto mamás que les ponen coca en la mamila. Sí. Y para ellos, más que una educación, viene siendo como un recuerdo de ese alimento grato que me daba mamá. Ni siquiera es por el sabor de la coca, sino el momento de que mi mamá me alimentaba. Ajá. Sí. Y lo relacionamos con eso. Por ejemplo, tengo un amigo que es francés y vino a México, y entonces cuando regresó le preguntaron, ¿qué comiste? Maíz, cebolla, queso y salsa. Y de desayuno, maíz, cebolla, queso y salsa. Y de cena, maíz, cebolla, queso y salsa. En todas sus expresiones, ¿no? Okay. Entonces eso es lo que nosotros los mexicanos estamos acostumbrados, que el chilaquiles, que las quesadillas, que el maíz, cebolla, queso y salsa, y eso es lo que nos trae pues obviamente una alimentación cultural, pero también de lo que nos acordamos que nos guisaba nuestra mamá. Sí, totalmente, simbólicamente pues tiene una relación de pertenencia la parte de la comida, y sobre todo, ¿no? Nosotros culturalmente la comida tiene una representación muy social, sumamente social en esta parte de pertenencia, es decir, no solo cumple la función de nutrirnos, sino también la de darnos pertenencia, la de darnos esa parte de pertenencia, ¿no? Un verdadero mexicano le entra el chile sin miramiento, ¿no? Porque esté llorando. Con los frijoles. Sí, ¿no? Se vuelve cultural. Sí. Se vuelve cultural, y esa parte cultural pues también lo que hace es a veces inhibir esta parte de conciencia sobre este elemento instintivo, que es la primera parte de la experiencia, ¿no? Es a donde estamos enfocándonos. Nuestros sentidos, lo primero que van a hacer es graduar el nivel de riesgo que tiene un estímulo, que tiene una parte de estímulo. Por eso no es de gratis en la parte instintiva que un rostro menos asimétrico, por no decir feo, ¿vale? No hay feo. Genere esa parte es que así lo menciona esta parte de la biología natural, que los rostros asimétricos tienden a ser más atractivos desde la parte instintiva. Sí. Es decir, nos atrae, mientras que los menos asimétricos tienden a ser
más repulsivos, es decir, tendemos a generar una distancia de protección con ellos, y es instintivo. Ya cuando vamos hacia la parte del carácter y del temperamento, bueno, ya sumamos otros elementos, pero de forma instintiva, ¿no? Ellos ponen un ejemplo y dicen, bueno, si vas caminando en la calle y frente a ti viene caminando Brad Pitt, ¿no? Dice, entonces esa parte asimétrica del rostro que puede tener, No, es bastante simétrica. perdón, simétrica, ¿sí? Simétrica, y se vuelve atractiva la mirada, se vuelve atractiva hacia la parte del encuentro. Mientras que si ves al que tiene así muchas orejas, ¿no? Eso genera un distanciamiento en automático, de forma instintiva, y dicen ellos desde la biología natural en la parte evolutiva, dice, imagínense antes de que tuviéramos esta parte social del lenguaje, teníamos que hacerle caso a nuestros instintos, y nuestros instintos era, si veíamos a alguien que imponía peligro, teníamos que hacerle caso al instinto, porque eso era la parte sobrevivencia. Hoy en la parte social pues, sabemos que nos cuida una policía y que podemos hacer, pero antes la parte instintiva generaba una base importante a la parte de la sobrevivencia. Pues yo creo que todavía, ¿no? Te encuentras con una persona así media rara de esa parte y le das la vuelta. O ves a una persona, ay, no, a este sí yo le daría la vuelta, ¿no? Aunque lo conozcas, dices, me encuentro en la calle a fulanito y yo sí le doy la vuelta por su aspecto que tiene, ¿no? Sí, desde luego. Todavía como que tenemos esa parte instintiva de alejamiento. Sí, es que es irrenunciable la Aunque parte ni sabemos instintiva. si realmente es peligroso o no la persona, mejor prefieres darle la vuelta. Totalmente. Desde tu parte instintiva, ¿no? Te pone en una, instintivamente te pondría en una condición de protección, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Es una protección instintiva, o sea, natural, biológica, pero los mecanismos, ¿perdón? Pero también de prejuicio, maestro. Totalmente. Pues yo creo más bien es porque está viviendo el país. Viene también en la Estaba información que un chico con un cabello así pintado de azul aquí, pero un jovencito. Pues no se acercaron los policías a bolsearlo, porque pues eso fue lo que hicieron. Nada más por el prejuicio de que era un chavo que traía pintado el cabello de azul, porque no estaba haciendo nada. Entonces, esa parte instintiva se vuelve prejuicio. Sí, desde luego que sí, ¿no? Ahora, pues más que el instinto se convierta en un prejuicio, nuevamente es este campo de aprendizajes lo que nos lleva a generar precisamente estos ajustes o estos mecanismos a la vida. Es decir, si no hay dentro de mi percepción algo que me ponga en riesgo, algo que me altere, entonces proviene de mi cognición, no es la percepción, sino es la cognición la que me dice alguien que tiene el pelo pintado puede ser un delincuente, o puede ser, desde luego, ¿no? Es un prejuicio que proviene de nuestro campo de aprendizajes y desde luego de nuestra parte cognitiva. O desde tus experiencias, ¿no? Totalmente. También lo traemos eso en la genética, porque imagínense que el ser humano, el Homo sapiens, tuvo encuentros en varias ocasiones en la humanidad, ya hay registros con el que pues estaba feo, ¿no? Estaba grotesco con el Neandertal. Tuvo varios encuentros y hay registros en varias partes de Europa, incluso tuvieron luchas. Imagínense al ser humano llegar y encontrarse a una persona que tenía la quijada grande, Exacto. la frente grande, que caminaba raro y que era muy fuerte y era grandote. Entonces yo creo que también lo traemos en la genética. Sí, totalmente. Son aprendizajes que están dentro de nuestra biología, ¿no? Y instintivamente buscan esa parte de sobrevivencia. A veces es el comprender lo que decía la maestra y el comprender cuáles nosotros hemos generado desde nuestras experiencias, desde nuestros modelos, desde nuestros aprendizajes, pues son los que se vuelve interesante llevarlos al plano racional
para evaluarlos, para poder cuestionarlos y realmente el establecer qué tan válidos son. ¿Qué tan válidos? Ahorita hacemos esta asociación entre las dos experiencias. Ya hablamos una, la que decía la maestra Eli, que va hacia arriba, la ascendente, y la otra es la que va hacia abajo, que es la descendente. Que esa es la parte más interesante en relación a nuestros mecanismos, la descendente, porque los mecanismos no provienen del ascendente, sino de la descendente, es decir, de las ideas, las creencias, los aprendizajes que tenemos y que volvemos formas de comportamiento en el mundo. ¿Sí vamos? Sí. Bueno, vamos a hacer nuestra maravillosa, esperada y necesaria pausa para que coman algo.